Facebook. Serendipia Radio Cultura. En la Galería Zipás de Manantiales se está presentando el Teatro de la Jungla, una exposición antológica de José Gamarra, el artista uruguayo radicado hace años en Francia, ganador del Premio Figari a la Trayectoria el año pasado. Bueno, esta muestra es una serie de obras producidas entre 1969 y 2024. Conversamos con el curador de la muestra, que también reside en París, el uruguayo Manuel Neves. Manuel, en los últimos meses has curado 2 muestras de José Gamarra. Esta es la segunda aquí en Uruguay. ¿Cómo es tu vínculo con este artista? ¿Cómo comenzó? Mi vínculo con Gamarra es cuando yo iba a la Escuela de Bellas Artes, que en un momento su nombre surgió y yo conseguí ver alguna imagen, creo que en alguna revista, porque Gamarra estuvo mucho tiempo sin exponer en Uruguay. Hice una exposición en el 72, si la memoria no me falla, en la Galería U, una exposición de dibujos, y después una obra de él se vio en el año 97, 98, en un evento que organizaron en el Palacio Legislativo, que se llamó Primera Bienal Interparlamentaria, un evento que duró una vez sola, y ahí pude ver por primera vez la obra de él. Inclusive yo escribí un artículo, creo que fue mi primer artículo, pero digamos que mi relación con Gamarra viene de ese conocimiento a través de revistas y de ser un artista lejano, digamos, que no teníamos acceso a la obra, porque solamente se exponía una obra en el Museo Nacional, que es una obra del 64, si no me equivoco, que es una obra de signos, que era muy diferente a la obra que yo pude ver en las revistas, que era esa obra más característica de Gamarra, que son las selvas, con personajes. Entonces había como una especie de extrañamiento entre esa obra del Museo Nacional y la obra que veíamos en las revistas, que eran de los años 80, 90, había como una especie de espacio en blanco que no podíamos llenar de ninguna forma. Y bueno, y como esa obra a mí me impactó mucho en ese momento, cuando te digo 20 años, me impactó. Desde ese momento me interesé por él, ¿no? Y yo lo pude encontrar a Gamarra calculo que 2000-2001, que me lo presentó Martín Castillo en una inauguración. Y en ese momento le hice una entrevista que la hice. Yo no trabajaba para varios medios de prensa, pero no tenía ningún lugar donde ponerla, y al final se la hice para, no sé, ofrecerla a algún medio, y esa entrevista se perdió porque la computadora donde yo la tipié, en fin, tuvo una suerte muy extraña esa entrevista porque se perdió en una computadora, en Postdata, en la revista Postdata, y bueno, pero bueno, para la anécdota yo lo conocí en ese momento, 2001 calculo, y lo conocí a él y a su esposa Dilma, que me lo presentaron, en fin. Fue esa un poco mi historia personal con Gamarra. Luego, bueno, venís a curar esta muestra que hubo en París en 2024, que es la misma que se está exhibiendo ahora en Zipás Gallery. No, es diferente, porque el espacio de París, de Zipás, es menor, más pequeño que el espacio que hay en Punta del Este, Manantiales, que es bastante más grande. Calculo que debe ser el doble más grande. Pienso que es el doble porque es en 2 salas de la exposición, y entonces se pudo poner muchas más obras. Se colocaron 36 obras en Manantiales, y esa cifra es importante porque es la primera vez que se hace una exposición tan grande, con tantas obras, en una galería comercial. Se han hecho exposiciones importantes en Uruguay con más obras en el Museo Nacional, que fue la exposición más importante que hizo en una institución pública. En el Museo Nacional se pusieron
creo que 60 obras, en torno a 60 obras, pero en una galería comercial es la primera vez que se ponen tantas obras. Y otra cosa también interesante es que es la primera vez que se ponen dibujos de Gamarra en Uruguay. Gamarra realizó siempre dibujó, realizó bocetos y proyectos para los cuadros, pero los dibujos que están expuestos en la exposición ahora son obras acabadas, o sea, no son bocetos ni preparatorios para un cuadro, sino que son obras en sí. Y esa es la primera vez que se exponen en Uruguay. Y la primera vez que se exponen en una galería, nunca se habían expuesto. Es un periodo de tiempo bastante largo, ¿no? Que podemos apreciar de obra en esta muestra. Bueno, la exposición que se inauguró el 20 de diciembre por el premio Figari, que yo también curé, la idea era hacer una pequeña antología, una pequeña retrospectiva que un poco abarcara todos los periodos creativos de Gamarra. Eso empieza en el 58 y termina en el 2000. Esta exposición es diferente, yo quería que fuera diferente, y la exposición empieza a fines de los 60, con el tema central es el tema de la selva, ¿no? O el tema de la naturaleza, que empieza a surgir en la obra de él en ese momento, a fines de los 60. Entonces, un poco la curaduría es bien diferente, o en una se puede ver un panorama general de la obra y en otro se puede ver bien el origen de ese tema, que es un tema que lo que caracteriza a Gamarra, que caracteriza la obra de Gamarra, que es la representación de la naturaleza o de la selva o de la jungla, como se lo quiera llamar. Pero yo pienso que más que representar la naturaleza es como una especie de símbolo, de emblema. Perdón, la selva es una especie de emblema o símbolo de la naturaleza, ¿no? Es como el espacio último de la naturaleza. Claro, como un escenario de vida, como ahí va, como simbólico para hablar de muchas cosas, ¿no? Bueno, porque el tema de la idea de escenografía o de escenario en la obra de Gamarra es clara, porque uno puede ver que esa representación de la naturaleza o de la selva funciona como una especie de telón de fondo, en el sentido de que hay como un telón de fondo que es esa selva y hay personajes representados adelante, bien como si fuera una escenografía, ¿no? Un escenario. Entonces, esa idea de escenografía me parece interesante porque siempre esa construcción está presente en la obra de Gamarra de forma general, ¿no? Puede haber alguna excepción, pero a partir de los 70, esa idea de escenografía de la naturaleza y de personajes se contraponen en su obra, ¿no? Y eso es bien interesante, sobre todo para la narrativa que su obra desarrolla, lo que de alguna forma quiere presentar esa obra, ¿no? Como historia, como narrativa, ¿no? Uh-huh. La selva surge un poco a partir de su experiencia en Brasil, ¿no? Él estaba varios años viviendo allá y luego es que se va a Francia. Estando en Brasil ya, ¿él pinta la selva o es como ese reencuentro con este territorio a la distancia? No, cuando él vivió en Brasil no pintaba, pintaba obras que estaban vinculadas con el informalismo y con signos, porque él estuvo en la primera parte de los 60 y él empezó a representar la naturaleza, a fines de los 60. Y esa naturaleza está vinculada sin duda con Brasil, con Río de Janeiro. Claro, hay imágenes de Río de Janeiro, no solo de la parte digamos, de Morro, sino también está el Cristo de Río de Janeiro, están los morros, hay diferentes elementos de Río de Janeiro presentes en esa obra de los años 60 y 70, y también hay algunos elementos de Belo Horizonte, de Minas Gerais, pero
aparte de esos elementos de Brasil, también hay que tomar en cuenta que cuando él se fue a vivir a Francia, en la segunda mitad de los 60, está todo el tema de la guerra de Vietnam, que es un elemento importante en los medios de comunicación, y esa guerra de Vietnam es vista como en los noticieros, ¿no? En el cine, en los diarios y en la televisión, es vista como una guerra dentro de una selva, y esa selva está permanentemente siendo bombardeada. Después eso se puede ver en una película que es emblemática, que es Apocalypse Now, de Coppola, pero ya en los noticieros y en la información de prensa se podía ver esa imagen de una guerra que se hace en una selva y que esa selva es permanentemente atacada, bombardeada, en fin. Entonces, esas imágenes una puede encontrar en los cuadros de Gamarra. Entonces, la selva que él pinta no es solamente la selva brasileña, sino también hay una referencia con Vietnam y con Asia, ¿no? Y con ese momento de conflicto bélico. Uh-huh. Bueno, nombrabas el Cristo Redentor. Él estuvo trabajando una época en el taller, ¿no? del creador del Cristo Redentor en París. No sabía esa información. Eso me lo contó. Me lo bueno, no sé, no me acuerdo si me lo contó o leí, pero lo hablamos en una entrevista con él que hicimos acá en la radio también. Que bueno, que él estuvo, no recuerdo el nombre de este artista, pero él estuvo compartiendo con él el taller de él, digamos, en París. Él fue becado a París, digamos, él fue becado él trabajó en San Pablo primero, sí. Porque él era empleado del Jockey Club, y después él fue becado y trabajó con Ibérica Camargo. Cuando él fue a Francia, él ya había participado de la Bienal de Venecia, él representó a Uruguay en la Bienal de Venecia, y fue a Francia por diferentes circunstancias, y al final se terminó quedando. Esa anécdota del escultor que hizo el Cristo Redentor, yo no la sabía, bueno, un dato más para investigar, pero lo que sí es claro, independientemente de esa anécdota con este escultor, es que él se vincula con lo que se llama la figuración narrativa, que es, se podría decir, como una especie de pop o versión pop, de arte pop francesa o europea, que estaba muy, muy activa en París en ese momento, y que tenía dos características. Una, que un grupo de esos artistas era muy politizado, o sea, había todo un tema de política de ese momento muy fuerte, en torno al Mayo francés, antes y después del 68, ¿no? Y también era un grupo muy internacional de artistas. Él sí vivió con un arte argentino muy importante que se llama Antonio Seguí, y cuando uno ve la obra de Antonio Seguí y la obra de Gamarra de esos momentos, de los 1960, uno encuentra elementos en común vinculados con los medios de comunicación, con la política, y también con los cómics, con el bande dessinée, con las historietas, como se dice en Argentina. En Francia se dice bande dessinée. Entonces hay una estética ahí que influye a la obra de Gamarra, y se puede ver bien claro en esos cuadros que están expuestos en manantiales de ese momento, ¿no? De fines de los 60 y principios de los 70. Esa estética él la va abandonando paulatinamente y empieza a representar la naturaleza que está siendo como explotada o agredida por elementos bélicos o elementos de la industria. Por ejemplo, la explotación minera o la caña de azúcar. Se pueden ver ingenios. Los ingenios son industrias muy particulares porque, por ejemplo, si uno va al nordeste brasileño o a Belo Horizonte, los ingenios están como en el medio de la selva. O sea, uno puede ver imágenes fotográficas o verlos como fábricas en el medio de la selva. En general, una fábrica está en una ciudad, o en el borde de una ciudad, o en la periferia de una ciudad. Pero los ingenios, como están cerca de la caña de azúcar, entonces hay un elemento como que están rodeados por la naturaleza.
esa característica está muy clara en los cuadros de Gamarra, ¿no? Y después ese tema bélico se va se hace cada vez más sutil, y lo que está más presente es esa representación casi, no digo fotográfica, pero muy precisa, muy detallada de la naturaleza y de personajes que están en esos cuadros, diferentes personajes, ¿no? Me estabas comentando sobre los personajes que aparecen en las obras de Gamarra, que son muy variados, ¿no? Bueno, en la obra de Gamarra, que empieza a tener como un elemento como bien característico de la obra de él, o sea, que es la obra que lo define como artista, se podría decir, a partir de los años 70, que es una obra que uno identifica rápidamente que Gamarra, que es, como te digo yo, la representación de la naturaleza o de la selva como telón de fondo y algunos personajes. Esos personajes, hay como dos tipos de personajes. Uno que representan como una especie de Edén, la selva como una especie de Edén, con personajes en general son indígenas, que viven una situación como idílica, de lugar puro, y hay otro tipo de cuadros que son quizás lo que hizo la mayor cantidad, que él coloca personajes un poco de forma anacrónica, en el sentido que hay indígenas, hay conquistadores españoles, y hay también personajes contemporáneos, como soldados, guerrilleros, inclusive está el Papa, está la representación del Papa, y está la representación, por ejemplo, de Superman. Entonces, todos esos elementos totalmente diferentes y anacrónicos son como elementos que proyectan diferentes narrativas vinculadas con Estados Unidos, con la política, con la historia de América, la conquista de América, con temas mitológicos, con elementos de la historia del continente americano, cierta mitología, sobre todo porque hay algunas obras que tienen una influencia realmente narrativa y están vinculadas con, sobre todo, algunos cuadros, con la lectura de La Guerra del Fuego de Galeano. Y eso Gamarra lo explicita claramente, que él, leyendo a Galeano, sobre todo ese libro, son 3 tomos, donde Galeano cuenta la historia de América a través de mitos y leyendas americanas. Y esos mitos y leyendas son de alguna forma recreados en los cuadros de Gamarra, ¿no? Recreados en ese espacio teatral que es la naturaleza y que es la selva, ¿no? Entonces es muy interesante cómo él coloca a un conquistador con Superman, porque en definitiva Superman representa cierta cultura americana, cierta política americana, y el conquistador cierta historia de América que se une de alguna forma, y la selva como ese espacio que está permanentemente siendo agredido, y al mismo tiempo que es un espacio de resistencia, y bueno, y a la vez todo eso es muy sutil. No hay, los personajes son pequeños, no son muy grandes, porque lo que ocupa más espacio es siempre esa representación de la selva, ¿no? Entonces, podría haber una relación con Rousseau, en ese sentido de selva como una imagen de ficción, porque Rousseau nunca conoció la selva. Él conocía la naturaleza a través del Jardín Botánico de París, y él hizo toda esa selva inventada, es una selva que él imaginó, y a la vez yo pienso que hay una relación también en la obra de Gamarra con algunos artistas no modernos, como Bruegel, por ejemplo, y Watteau. Bruegel, porque hay un cuadro muy famoso de Bruegel que se llama Ícaro, donde uno ve una representación de una cierta imagen como un paisaje rural de los Países Bajos, y ese personaje Ícaro
se lo ve en un extremo muy pequeñito del cuadro, y como que la acción, el drama de Ícaro que cae, es representado pero de forma lateral, de forma muy pequeña, muy sutil. Y en los cuadros de Gamarra siempre es un poco eso, ¿no? Está la selva, la representación de la selva, y la acción que transcurre por esos personajes es muy pequeña, muy sutil, y también, como te dije, hay otro artista que es interesante compararlo, ¿no? Que es Antoine Watteau, que es él también hace una representación de la naturaleza, de bosques de Francia o de París, y coloca personajes en una situación muy teatral. Siempre esa naturaleza es un telón de fondo, ¿no? Es un telón de fondo donde hay personajes que ejecutan diferentes acciones. O sea, personajes de la época, ¿no? Del siglo XVII, que están en esos cuadros, ¿no? Con ese telón de fondo que es la naturaleza. Uh-huh. Bueno, esta cosa fantástica, por ejemplo, esos helicópteros que tienen también como unas formas muy extrañas y como son unos híbridos, ¿no? O sea, hay como una mezcla extraña también, o esos seres mitológicos también, o sea, como que esta parte fantástica es muy fuerte. Sí, el helicóptero es un elemento que Gamarra empieza a pintar, a representar ya en los 60, y es interesante porque el helicóptero es un elemento de transporte contemporáneo bastante cercano en el tiempo, a diferencia de otras máquinas de transporte, como podría ser el tren o los aviones, que bueno, el tren es algo que es siglo XIX, ¿no? El medio de transporte del siglo XIX, muy relacionado con la vida moderna, y los aviones del siglo XX. Pero el helicóptero es mucho más contemporáneo, pero también Gamarra lo representa no como un elemento moderno de transporte, sino por el lado negativo, en el sentido como una máquina de la guerra. En general, los helicópteros de Gamarra son los helicópteros que se veían nuevamente en esa información que se podía ver de Vietnam, o en las películas de Vietnam y de la guerra de Vietnam, y también más reciente en el tiempo, por ejemplo, con todo el tema del narcotráfico en Colombia. Uno puede ver siempre un horizonte que es la selva sin fin, y helicópteros que siempre la sobrevuelan y que la agreden de alguna forma, ¿no? Es como un intruso, ¿no? Como un intruso muy especial, porque es como que es muy inasible que es difícil de agarrar. Sí, es muy interesante el helicóptero porque es ese elemento de una alta tecnología, ¿no? Es un aparato extremadamente complejo, y Gamarra no lo ve desde ese lado positivo del avance tecnológico, sino de un lado más ambiguo y más negativo, como ese intruso que sobrevuela la naturaleza y que la sobrevuela para agredirla de alguna forma. En algún momento, en los años 60, 70, era por el tema de explotación, por ejemplo, minera. Hay cuadros muy claros en Gamarra donde se habla de la explotación del petróleo y de las minas, que es un tema muy presente, sobre todo en Brasil, porque una de las cosas por lo que se trae del Amazonas no es solamente por el tema del soja y del ganado, sino por la explotación minera, que es una industria muy importante en Brasil. Entonces, Gamarra ya coloca en esos cuadros el tema del helicóptero como un instrumento para esa explotación minera y un instrumento de guerra. Más adelante se puede ver, en los años 80, helicópteros que además él copia de fotografías, son helicópteros muy precisos, casi fotográficos, que sobrevuelan esas representaciones de la naturaleza y están vinculados con los militares, con la guerrilla. En un momento estaban más vinculados, como te digo yo, a Vietnam, pero ahora están vinculados a cierta realidad de América Latina, ¿no? Y también de Asia, ¿no? Pero básicamente de América Latina, y se podría vincular, por eso te digo, por ejemplo, con el tema de la guerra del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Claro. En cuanto a la parte formal, a su lenguaje, ¿qué has podido apreciar en
en todos estos cuadros que muestran como una evolución, un trayecto. Bueno, pienso que esa evolución en el Museo Figaris es bien clara, cómo él evoluciona de una obra moderna de los años 50, un poco vinculado a cierto modernismo que puede estar asociado, por ejemplo, a Picasso, porque además él pudo ver el Guernica cuando estuvo en San Pablo y demás, y a una influencia de los signos y del informalismo, y a una vuelta a la figuración vinculada con esa figuración narrativa que está vinculada con los medios de comunicación y con las historietas. Pero a partir de los 70, él necesita que esa selva y que esas representaciones sean más realistas, más precisas. Entonces hay como una evolución a una obra mucho más realista, mucho más, se podría decir, fotográfica, porque a pesar de que uno puede entender que son cuadros clásicos en el sentido de la historia del arte, no sé, a una pintura más del siglo XVII o del siglo XVIII, en realidad la obra de Gamarra, el modelo de la obra de Gamarra es la fotografía. Él lo que hace es copiar fotografías, ¿no? Que él recolecta, él tiene un archivo de imágenes que tiene en el atelier y él va componiendo los cuadros a partir de imágenes que él va armando, no son como collage, pero es una especie de collage que él va armando en la obra, y porque él precisa que esa representación sea precisa, sea casi fotográfica. Igual esa voluntad de realismo no lo aleja de la historia del arte. Digamos que hay una relación con la pintura que él va hacia una pintura más clásica y al mismo tiempo va hacia una representación más contemporánea de la realidad, ¿no? Es como cosas que se unen, que parecen contradictorias en el arte contemporáneo, pero en realidad están unidas, que es una voluntad de una pintura más clásica y al mismo tiempo una voluntad de representación de arte o algo contemporáneo, de una imagen que sea contemporánea, ¿no? Bien, buenísimo. Manuel, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la entrevista. Serendipia. Lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba.